¿Qué pasa? Yo tengo los ojos cerrados, no lo puedo abrir y estoy viendo, me estoy viendo, pero solo esta parte. ¿Por qué? Porque, claro, luego lo pensé. Yo había salido con la cabeza, no con mi cabeza física, sino con mi cabeza, porque tenemos un cuerpo astral, que es como este. No está pasando, no es humo, esto es otra cosa. Y entonces la neblina empezó a moverse en forma circular frente, justo donde estaba la televisión, se puede decir, o sea, frente a mí, y se llenó todo. De pronto yo ya estaba, como quien dice, en una nube y en un túnel. Había un túnel de nubes y miré dos seres uno de ellos me hacía la seña con la mano de ven. Entonces yo me levanté. Cuando me levanté, lógicamente dejé mi cuerpo, o sea, salí, pero solamente salió mi cuerpo astral. Miré muchas otras personas reunidas ahí, muchas personas, y era como verlas, y yo volteaba a verlas, y ellas volteaban a verme, y era como sentir dentro de nosotros que nos conocíamos de alguna parte. Entonces nos dijeron que, que nos habían enseñado ese lugar así tal cual para que no nos asustáramos tanto. Nos estaban mostrando, supuestamente nos estaban mostrando una parte de la tierra, vaya, de nuestro mundo, de nuestra tierra. Pero nos dijeron que nosotros necesitábamos detener una destrucción que venía. Estrella, bienvenida. Si habéis tenido algún contacto con el astral, si no sabéis lo que es, también, ¿vale? Si habéis tenido mala experiencia, podéis comentarlo también. Aquí estamos para compartir, ayudar. También vamos a hablar de la protección, porque veréis, aunque uno no lo busque, el astral está ahí. El mundo astral existe y está aquí. Entonces, es bueno saber sobre él algo y nos afecta. Muy bien. Pues si aquí hay alguien que no tiene ni idea de lo que es lo que llamamos el mundo astral, pues que lo diga y que pregunte, porque así yo voy llevando la conversación. Y luego vamos a subir algunos con experiencias que nos cuente, porque hay experiencias sorprendentes. Y os voy a contar mi primer contacto con el mundo astral, ¿vale? Sin pedirlo, porque es lo que he dicho antes, no tenemos que buscarlo. A veces nos viene el contacto y bueno, no sabemos lo que es, nos da miedo, nos preocupamos, nos hacemos muchas preguntas. Dice Juan, cuéntanos. Sí, sí, iremos contando. Iremos contando. Yo quiero saber a ver si vosotros habéis tenido algún contacto. Simplemente que me digáis sí, no, no sé lo que es, sé lo que es, lo estoy buscando, no lo encuentro, no puedo entrar en él. Juan dice con una medium. Dice Encarni, pregunta, ¿es peligroso? Puede serlo, pero no tiene que serlo. Por eso vamos a hablar hoy de esto, de cómo nos podemos proteger. Y yo trabajo con el mundo astral, así que nunca me ha pasado nada, nada negativo. O sea, es un mundo diferente a este. Entonces hay que conocerlo
entrar en él. Sería bueno conocerlo y saber cómo funciona y cómo nos podemos proteger. Dice Juan, ¿cómo sano mi alma? Hoy no, el tema no es este, Juan. ¿Puedes entrar el sábado? Que hacemos meditación y hacemos sanación. Vente al directo al live del sábado a las 10, horario español. Lo que sí nos puedes comentar un poquito por qué crees que tienes que sanar tu alma, qué es lo que sientes, y hablamos aquí. Lo peor que podemos hacer es tener miedo, ¿vale? No debemos tener miedo. El miedo nos hace bajar nuestra vibración. Y cuando bajamos nuestra vibración, pues sí que se pueden acercar pues todo tipo de entes que están ahí en el astral, que son del bajo astral. Porque esto todo es, este mundo funciona por vibraciones, por frecuencias. Entonces, no debemos tener miedo. Si entramos, debemos de estar preparados. A mí la verdad es que nunca me ha pasado nada. Nunca he visto nada. Nunca he visto a seres ni nada. Os voy a contar mi experiencia, ¿vale? Empezamos así. Yo estaba echando una siesta. Hola, Paqui. Bienvenida. Yo estaba echando una siesta en el sofá. Y tenía una colchita por encima. Y tenía una mano metida dentro y la otra fuera. Estos detallitos son importantes. Empecé a verme esta parte de aquí, donde yo tenía la colchita y la mano, ¿no? Una dentro y otra afuera, ¿no? De la colcha. Entonces, claro, yo pensé, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo los ojos cerrados, no lo puedo abrir y estoy viendo. Me estoy viendo. Pero solo esta parte. ¿Por qué? Porque, claro, luego lo pensé. Yo había salido con la cabeza, no con mi cabeza física, sino con mi cabeza, porque tenemos un cuerpo astral, que es como este, que es energético. Entonces yo salí con mi cabeza así, porque es que si no, no me podría haber visto. Y me veía hasta aquí, ¿vale? Hasta ahí. Me quedé mirándome. Yo intenté mover los brazos, que tenía aquí las manos, y yo las veía y quería moverlas, pero no podía. No podía. Las veía y no podía. O sea, yo para mí que me estaban moviendo los brazos, pero no, estos no se movían. Me explico así mejor. O sea, yo ya empecé a mover los brazos, pero las manos y mis brazos físicos no se movían. Así que yo no entendía lo que estaba pasando. Y claro que me asusté, me asusté. Hola Elizabeth, bienvenida. Entonces, cuando yo lo que hice, no sé por qué, me dio por ahí, porque estuve un rato así, sin poder moverme, no podía abrir los ojos, nada. Yo empecé a esos brazos que yo sentía que no eran estos, los físicos, yo sentía un cuerpo, yo sentía brazos, pero no eran estos no se movían. Yo empecé a mover los brazos muy fuerte, porque no los veía, ¿vale? No estamos hablando de estos, ¿vale? Físicos, estos estaban aquí. Los que yo sentía que estaba moviendo, no los veía. Entonces yo empecé a moverlos muy fuerte, así, va, va, va,
pero fuerte, 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 fuerte. Empecé a verlos. Empecé a ver los brazos, pero no esto físico. Otra vez, repito, para que no os confundáis. Estaba moviendo otros brazos, que eran del cuerpo astral, porque estaba fuera con medio cuerpo. Y entonces yo, al moverlo tan fuerte, fuerte, empecé a verlos. Y eran como hilitos fluorescentes azules. Muchos hilitos fluorescentes azules. Azul potente, ¿sabes? Como brillantes. ¡Wow! Sí, esa era mi primera experiencia. Eso ha sido mi primera, ¿eh? Luego he tenido más. No lo estaba buscando. Yo me quedé dormida en el sofá. Cuando me iba a despertar, pues esto. No podía abrir los ojos, no podía moverme, nada, nada. Cuando yo conseguí abrir los ojos, adivinad en qué postura estaba. Por eso sé que no era un sueño. Cuando yo me desperté, que ya por fin pude abrir los ojos y mover el cuello, que es lo primero que consigo mover, son el cuello y luego los ojos, ¿no? Cuando me ha dado parálisis del sueño. Entonces me miré y me vi en esa postura, justo en esa postura. O sea, yo estaba en esa postura. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no lo había soñado, que yo no recordaba cómo me había quedado dormida, la verdad. Yo no lo recordaba. Pero al despertarme me vi así, con una mano dentro de la colchita y con la otra aquí, fuera. Exactamente como yo me veía con los ojos cerrados. Entonces yo salí del cuerpo, pero no de todo el cuerpo, parece ser, solo con medio cuerpo. Entonces me estaba mirando y mi cabeza estaba apoyada en el sofá, la cabeza física. Entonces, tenemos un cuerpo astral. De fondo, no. Bueno, pues Apóstata ha tenido... ¿Quiere que te llamemos así, Apóstata? Sí, sí, está bien así. Vale. Pues ha tenido algunas experiencias con el mundo astral. Estamos hablando hoy del mundo astral. Vamos a ver también cómo los cuidados que podemos tener y cómo protegernos y cómo nos puede afectar y todo esto, ¿no? Hola Luisa, bienvenida. Pues venga, cuéntanos, ¿qué experiencia de todas quieres contarnos, Apóstata? Pues es que son muchas, no sé. Pero bueno, yo creo que la más relevante sería eh, poco antes de la pandemia. Debo aclarar que la mayoría de mis experiencias me han pasado de día y estando despierta. Sí me han pasado de noche también. A mí se me facilita mucho todo, el viaje astral cuando yo lo deseo y en fin, ¿no? Pero esa experiencia me pasó, era más o menos el mediodía. Y yo terminé mis quehaceres de aquí de la casa y me senté un rato a relajarme aquí en la sala, que es donde estoy ahorita. Y puse una película infantil, o sea, no tenía nada que ver con el mundo astral. Y la más pequeña de las niñas bajó a comer algo y se sirvió una fruta, porque estaba la sala y el comedor en ese tiempo juntas aquí en el mismo cuarto. Entonces, de pronto yo miré neblina en el cuarto, o sea, se empezó a llenar de neblina el salón. Y yo volteo a ver a la niña, como ya me habían pasado muchísimas experiencias antes. No le pregunté nada, simplemente volteé a verla y la vi que ella estaba tranquila comiendo su fruta. Dije, ok, entonces eso va para mí nada más. No está pasando, no es humo, esto es otra cosa. Y entonces la neblina empezó a moverse en forma circular justo donde estaba la televisión, se puede decir, o sea, frente a mí. Y se llenó todo
de pronto yo ya estaba como quien dice en una nube y en un túnel. Había un túnel de nubes y miré dos seres uno de ellos me hacía la seña con la mano de ven. Entonces yo me levanté. Cuando me levanté, lógicamente dejé mi cuerpo, o sea, salí, pero solamente salió mi cuerpo astral. Entonces volteo y veo mi cuerpo sentado con los ojos abiertos y dije, es mejor que me acueste. Así que regresé para recostar mi cuerpo, recosté mi cuerpo en el sillón, en el sofá y volví a salir y lo seguí. De pronto entre las nubes empezó a haber flores blancas y plantas. Me llevaron a algo parecido como, yo creo que era una isla porque todo lo que veía yo detrás era mar. Y estábamos en la playa y entonces miré muchas otras personas reunidas ahí, muchas personas, y era como verlas y yo volteaba a verlas y ellas volteaban a verme y era como sentir dentro de nosotros que nos conocíamos de alguna parte, pero nunca las había visto. Entonces, algunas estaban flotando en el aire, yo estaba pies en tierra, otras estaban sobre el agua, flotando en el agua. Era mar, pero estaba en calma, no había olas, ni una sola ola, como si hubiese sido una laguna. Miramos en medio de la isla, era una isla muy pequeña, en medio de la isla había un volcán y estaba a punto de reventar. Entonces nos dijeron que nos habían enseñado ese lugar así tal cual para que no nos asustáramos tanto. Nos estaban mostrando, supuestamente nos estaban mostrando una parte de la tierra, vaya, de nuestro mundo, de nuestra tierra. Pero nos dijeron que nosotros necesitábamos detener una destrucción que venía y que la destrucción iba a empezar justo ahí en esa isla. ¿Dónde era la isla? No lo sé, pero yo nada más veía ese volcán muy, muy activo. Y nos dijeron que, pues que iba a explotar ese volcán y que iba a ocasionar algo demasiado, demasiado fuerte para el mundo y lo teníamos que detener. Y nosotros, pues, ¿cómo vamos a detener eso? Entonces dijo, es que ustedes pueden detenerlo. Y en eso empezó a salir la lava del volcán. Y cuando empezó a salir la lava del volcán, fue como una reacción, como respirar, como caminar, como natural, como si nuestro cuerpo astral supiera lo que tenía que hacer. Y entonces empezamos a hacer unos ciertos movimientos rítmicos con las manos. Y yo también, y yo decía, bueno, pero ¿cómo es que yo sé hacer esto? Simplemente unos movimientos, algo parecido al tai chi, algo así. Y empezó a subir el agua del mar que estaba atrás a mis espaldas. Empezó a subir y empezó a caer sobre la montaña de lava y empezamos a apagar la lava. Y se apagó por completo, o sea, por completo. Entonces nos invitaron a acercarnos más. Y había unos ancianos, o sea, unas personas de mucha edad, pero de cierta manera yo sabía que no eran terrestres. Parecían terrestres, pero yo sentía que no eran, o que si habían sido de la Tierra, se habían ido hace mucho tiempo. Como si fuesen, digamos, seres astrales, pero que tenían mucho tiempo en el astral. Nos dijeron que venían cosas difíciles. De pronto empecé yo a mirar muchas camas ocupadas, o sea, mucha gente enferma. Y bueno, poco después de eso vino lo que llamamos la pandemia, ¿no? Del 2020. Me dieron otras informaciones que, bueno, que no, como les diré, no importa ya, porque eran cosas personales y cosas que tenían que ver también con mi espiritualidad, ¿no? El asunto es que después de eso me dijeron que ya podía volver
yo siempre me quedé en duda de si el lugar al que nos llevaron era de aquí de la Tierra o era otra Tierra, es decir, otra dimensión, porque había ciertas cosas que no me parecían de esa Tierra, como plantas diferentes. Las plantas eran diferentes, el mar en esa calma cuando nuestro mar se agita, las arenas tenían un tono plata dorado que no coincide con las arenas de nosotros. Pero lo curioso es que yo podía percibir aromas, podía tocar y sentir la arena, sentir. Entonces, nos dijeron que iba a llegar el momento en que nosotros íbamos a tener que sanar la tierra, que nuestra tierra sí iba a sufrir algunas cosas y que nosotros íbamos a tener que sanar la tierra. Y nos llevaron a la parte donde sí alcanzó la lava a quemar, y entonces igual era nomás un pase, o sea, agitar las manos y hacer que las plantas volvieran a la vida y crecieran, pero en cuestión de segundos, mirar una planta quemada y en cuestión de segundos verla reverdecer, crecer, florecer otra vez como estaba. Y sentir toda esa energía fluir por dentro era una cosa muy, no sé cómo explicarlo. Y entonces me dijeron que podía volver, pero que recordara que el poder, no, la energía estaba en nosotros para sanar la tierra y que iba a llegar el momento en que la tierra iba a sufrir y nosotros teníamos que sanarla, que no me olvidara de eso. Fue todo lo que me dijeron. Entonces me regresaron, yo regresé, me volví a acostar en el sofá sobre mí, o sea, sobre mi cuerpo, y desperté, me levanté. Curiosamente, yo sentí que yo me fui por horas, yo estuve horas allá, pero la niña no terminó su fruta. O sea que yo me fui para ella, pues yo no me fui nunca, ¿verdad? Pero me refiero a que yo duré segundos allá, segundos terrestres, pero yo sentí que fueron horas, que duré horas estando allá. Curiosamente, al pasar de los meses, hubo una youtuber que, por cierto, ese video creo que ya desapareció. Porque lo he buscado y no me sale. Hubo una youtuber que se llamó En Vida porque murió en circunstancias muy extrañas, debo decir. Ella era abiertamente en contra del pinchazo que hubo después del 2020 y ella murió en circunstancias muy extrañas. Bueno, el asunto es que Creo que ella sé quién habló, es. Ujú. sí. Ella habló de que ella una mañana se levantó y de repente miró que su habitación estaba llena de neblinas, apareció en una nube, de pronto apareció en una isla. O sea, contó más o menos lo que me pasó a mí, pero a ella la llevaron dentro de la isla, como en una cueva. O sea, a mí me dejaron a la orilla del mar. Y ella miró también un árbol con flores blancas, le dijeron muchas cosas. El asunto es que era algo muy, muy parecido a lo que me había pasado a mí. Entonces dije, wow, o sea, ¿será que vinieron por algunos de nosotros y nos llevaron ahí? Y quizá ella estaba ahí, pero pues en el otro extremo de la isla, al otro lado, dentro de la cueva, y yo estaba a la orilla del mar, por eso es que no la vi. Pero sí fue una experiencia muy, muy extraña. Yo Increíble. siempre, me han pasado cosas, pero nunca algo así tan como esa vez, ¿no? Que me llevaron a otro lugar. Pero sí, desde niña, o sea, yo tengo experiencias desde niña y puedo decir una cosa, que cuando yo era muy, muy niña, digamos 2 años, y sé que tenía 2 años porque mi hermano Samuel, el que viene después de mí, yo le llevo 3 años. Él todavía no estaba, de hecho mi mamá no tenía pancita, o sea, todavía no estaba embarazada. Y sé que era cuando tenía 2 años también, porque fue cuando mi mamá y mi papá estuvieron separados un tiempo.
Cuando regresaron en la reconciliación salió mi hermano. Y cuando estábamos ella y yo solas, fue mi primer experiencia de ver seres salir de una pared. Esa sí fue de noche. Ahí sí fue, digamos, una experiencia del bajo astral. Eh, y me pasó a mí y después con los años les pasó a mis hijos, porque curiosamente es algo que ellos heredaron de mí. De hecho, el mayor de mis hijos, siendo muy niño, él se salía de su cuerpo, se salía y viajaba. Él vino a conocer a mis padres, nosotros vivíamos en otro país. Él viajó a conocer a mis padres, así, y me dijo, mamá, ya conozco a los abuelos. Y curiosamente, cuando regresamos a donde mis padres estaban, pues, estaba mi mamá, pero estaba también una de mis tías y estaba alguna de mis primas. Y cuando él miró, él supo perfectamente quién era mi mamá. Y él fue y la abrazó y dijo, abuela. Y dice, dice, hijo, ¿y cómo sabes que soy yo? En aquellos años, estoy hablando, hace 20 años, no estaba la facilidad de hacer una videollamada y conocerse por videollamada. Entonces, ellos nunca habían visto a mi mamá. Pero él la reconoció inmediatamente y le dijo, es que yo vine a verte una vez. Y mi mamá pues dijo, no se dio cuenta de qué va, o sea, qué es lo que el niño me está diciendo. Pero sí, yo creo que el mundo astral es tan grande y hay muchas cosas bonitas en el mundo astral, pero también hay mucho peligro y hay que tener mucho cuidado cuando se va allá. Y si se puede tomar una clase para saberse manejar en ese mundo, eso sería lo más, lo más viable, lo mejor. Yo te quería hacer alguna pregunta sobre esa experiencia. No sé si aquí te querrán hacer algunas preguntas. Puede hacer postdata preguntas si queréis. Esas personas que estaban contigo, ¿cuántas eran más o menos? Pues mira, las que yo pude ver, pues porque la isla era grande, las que yo pude ver así a donde me alcanzaba la vista, se puede decir, yo creo que eran un promedio, pues sí, era un centenar o más de un centenar de personas. Hay que ver las que estaban en la otra área, porque no, por eso es que yo pienso que yo fui a otra dimensión, porque llegando allá, no es que yo pude volar y ver toda la isla y ver a todas las personas, era solo las que estaban en mi área. Las que estaban en mi área, yo creo que sí eran un poco más de 100 personas. Entre Muchas. las que flotaban en el aire, las que estábamos pisando tierra y las que estaban en el agua. Pero al otro lado de la montaña, al otro lado de la isla, debe haber habido personas. Y por ejemplo, en el caso de esta youtuber, que no sé si quede algo por ahí, ella, su canal era Bellísima, así se hacía Bella, llamar ella. Bellísima bella o 2, bellísima. Bella o Vale, Bellísima 2, así se llamaba su canal. Y creo que había otro que se llamaba Nelsie Michelle, su canal, que era su porque ese era el nombre. nombre de ella, era su nombre. Sí. Entonces ella, por ejemplo, ella cuenta que la llevaron adentro, como en una cueva. Entonces me supongo que dentro de la isla, en las cuevas también llevaron personas. Así que, pues no lo sé. Calculo La verdad es que yo, sí, debe haber, si yo alcancé a ver un centenar, pues debe haber habido unas 300 o 400 personas mínimo. pero bueno, la verdad es que es sorprendente esta experiencia. Muchísimas gracias por contárnosla. ¿Qué pensáis, lo que estáis aquí y la habéis escuchado? Hola Javi, bienvenido. Si tenéis alguna experiencia, me lo solicitáis. Así que bueno, es que como tú dices, el mundo astral es muy amplio, es muy grande, porque no es uno. Decimos mundo astral, pero hay muchos mundos ahí. Hay muchos seres, hay muchas dimensiones. Exacto, esa es Son dimensiones, la claro. palabra correcta. Esta Dimensiones, sería una hay dimensión, muchas. claro, esto sería una dimensión, pero
hay un montón de dimensiones, pero no las vemos porque no estamos en esa frecuencia. Entonces tú si llegaste, de alguna manera, te invitaron, algo hicieron con tu frecuencia para que tú pudieras verlos. Primero saliste del Sí. cuerpo, porque el cuerpo te Ujú. limita, claro, como tú has dicho. Y luego tienes que, una vez que sales del cuerpo, tienes que tener creo yo, la frecuencia de esa dimensión. Seguramente esos seres, pues, hicieron que tú tuvieras esa frecuencia, te introdujeron allí, ¿no? Sí, de hecho hay muchas cosas que yo, en las que yo como ser humano de carne, soy un poco diferente. Por ejemplo, mi ritmo cardíaco es muy bajo, pero es normal. O sea, yo no padezco de presión, o sea, de problemas de presión de corazón ni nada de eso. Pero Es curiosamente, algo en ti sí, diferente, pero que es sí, normal para ajá, ti. sí, Mm, sí, es normal. O sea, yo de salud estoy bien. claro, porque hay que tener un nivel de relajación muy, muy profundo para salir del cuerpo. Sí, así es. Entonces, los que queremos provocar un viaje astral, tenemos que entrar en ese nivel bajo, bajo, que casi estás dormido. Por eso cuando tú te despiertas de una siesta, como me pasó a mí, una siesta o de la noche o por la mañana, te despiertas de un sueño muy profundo, puedes estar fuera del cuerpo o puedes salir, Ujú. porque estás muy, muy relajado. La mente todavía no está aquí, activa. Por eso Sí. se facilita, como a mí siempre me ha pasado, cuando he salido he estado dormida, bueno, he estado antes dormida, luego cuando me despierto no puedo abrir los ojos y me salgo del cuerpo. Me ha ocurrido varias veces, ¿vale? No solo esa vez, sino he salido del cuerpo entera y he estado flotando en la habitación. Pero porque me acababa de despertar de un sueño profundo, sin poder abrir los ojos, claro. Entonces, como tú dices, puede que lo que sea tu ritmo cardíaco, tu cuerpo, lo que tu organismo te facilite eso estando despierta. Tiene que ver también con, seguramente, con nuestro cuerpo físico, con nuestro corazón, con nuestro latido, ¿no? No sé por qué nos da miedo, no nos da miedo este mundo donde hay muchos peligros y mucha gente mala que nos puede hacer daño y nos da miedo, por ejemplo, la muerte, nos da miedo que ver algo, escuchar algo de que no tiene explicación, nos da miedo, pero ¿por qué creéis que nos da miedo? Dice Mara. Ah, no, ya lo he leído. Muchas gracias por seguirme, Evix Morales. ¿Por qué crees que nos da tanto miedo? Bueno, yo me he estado quitando el miedo, ¿vale? A mí no me ocurre nada ya hace mucho tiempo. Antes me ocurrían algunas cosas, nunca he visto, ¿eh? No, pero sí he percibido y me han ocurrido cosillas con la luz y cositas así, ¿no? O que he sentido que me han tocado. Claro que yo mm, no es que me diera miedo de tomármelo muy mal, pero claro, sí que me alteraba, sí, claro. Mm, Cierto miedo sí que da. Ahora me he estado todos estos años familiarizando más con, con el astral y con la muerte y, bueno, pensando mucho, ¿no? En lo que es y todo esto. Y la verdad es que me quita mucho miedo. Tengo bastante tranquilidad. El miedo, dice Mara, ¿cómo nos quitamos el miedo? El miedo conociendo. Mira, cuando algo se desconoce, ahí entra el miedo. El miedo viene por desconocimiento, principalmente. Entonces, el ir haciéndonos la idea
de que existe, de que no es solo esto lo que vemos, sino que hay más, mucho, mucho más. Entonces, cuando uno va entendiendo que hay mucho, mucho más, pues se va abriendo un poquito más, ¿no? La mente. Y, y también ahora lo vamos a ir hablando. Tenemos que entender qué somos y el poder que tenemos. Porque cuando uno sabe el poder que tiene, ya no puedes tener miedo. Y ahora os voy a explicando porque yo hago sesiones de estas y tengo que empoderar a la persona para que se deshaga de todos esos seres que le están haciendo daño, ¿vale? O está influenciando negativamente en su vida. Entonces, ahí yo me di cuenta que nosotros tenemos mucho poder. Entonces, el miedo, ¿cómo nos quita? Pues conociéndonos a nosotros mismos, sabiendo lo que somos, el poder que tenemos sobre todo lo demás y conociendo a un poco este mundo, ¿no? Por lo menos, aunque no sea personalmente que nosotros entremos, pero escuchando a otros que nos den información como estamos haciendo ahora aquí. Porque como he dicho antes, aunque no queramos saber nada con el mundo, con los mundos estos que no vemos, ellos sí interactúan con nosotros y entran en nuestro espacio. Y hay muchas maneras de que entren, que nosotros lo podamos invitar sin darnos cuenta. Entonces, todo esto es muy amplio, ¿eh? Todo este tema es muy amplio. Dice Vera, no he escuchado lo anterior. ¿Te refieres a percibir otros entes? Sí, por ejemplo, estamos hablando de todo el mundo astral, o sea, puede ser cualquier experiencia que no entendáis o algo que os ha ocurrido o también preguntas. Se te activa, mm, se te activa tu don. Hay personas que tienen que tocar a otras para poder descargarse de esa energía. Vamos a ver que se despierta. Sí, no, ya se te ha despertado, o sea, lo que tienes que aprender a canalizar la energía. Seguramente es posible que puedas hasta mover. Si practicas, puedes mover objetos. Es que somos todos diferentes. Algunos tenemos unos dones, otros tenemos otros. ¿Cómo los protegemos? Por ejemplo, los seres que nos perjudican, vamos a decirlo así, ¿no? Y nos pueden hacer mal, eh, no tienen luz, están en una baja frecuencia, son del mundo no me sale ahora la palabra, del bajo astral, ahí estamos, del bajo astral. Están en esa frecuencia baja, 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 ¿vale? Ahí no hay luz, ahí ellos no tienen energía, necesitan energía. Dice Vera, hola Charvelvia, bienvenida. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta, por ejemplo, al preguntar al tarot? ¿Qué entes hay envueltos? Mm, Bueno, ahí depende del que echa el tarot. Este tema es interesante. Todos los trabajos que hacemos, espirituales, de adivinar el futuro, de lo que sea, depende de cómo trabaje la persona. Como el vidente, mira, Apóstata ha hablado de que ha contado su experiencia, de que han venido unos seres, vinieron por ella, salió del cuerpo, se la llevaron a un lugar y todo esto. ¿Qué seres eran? Eran seres, parece ser, buenos, ¿vale? Seres con buenas intenciones. Entonces, hay seres, eh, se puede llamar buenos para nosotros, para llamarlo de alguna manera, ¿no?
buenos y malos los que nos perjudican, ¿no? Entonces, esos seres yo los llamo oscuros también. Eh, claro, ahora con la persona, yo por ejemplo, ¿no? Yo que soy sanadora, yo puedo decidir con quién quiero trabajar, con qué clase de seres quiero trabajar. El que echa las cartas del tarot puede elegir con qué seres o no trabajar con ninguno, ¿vale? Los chamanes normalmente trabajan con seres, ¿vale? Pueden trabajar con seres oscuros y pueden trabajar con seres luminosos, buenos o los negativos. Me puedo dejar llevar por la vibración que me transmite la persona que echa el tarot. No, no te dejes llevar por nadie. No te dejes influenciar. Entonces, lo que es esto que estamos aquí, ¿vale? Que tenemos aquí con nosotros. Ese es el astral. O sea, nosotros salimos y vamos al astral. Nosotros salimos del cuerpo y estamos aquí, pero con nuestro cuerpo astral. Estamos mm, como en otra dimensión, es la cuarta dimensión, ¿no? Claro, Vera, mejor hacer caso de la intuición. Sí, por supuesto. Mm. No hay que tener miedo, simplemente tener conocimiento. Ahora que hay que saber en qué manos nos ponemos, porque y con quién trabajan, ¿vale? Hay quien trabaja con ciertos ángeles, hay quien trabaja con ciertos seres, hay quien trabaja con demonios, hay quien trabaja con todo tipo, es que todo tipo de seres. Entonces, hay quien no trabaja con nadie, yo por ejemplo no trabajo con nadie. Puedo escoger, podemos escoger. ¿Qué pasa? Que cuando uno no trabaja con nadie, simplemente se conecta a la fuente, como yo, tiene tiene sus cosas. Y es que tienes que trabajar mucho en ti, porque para tú conectarte a la fuente tienes que estar muy bien. Entonces, estos que trabajan con seres que le ayudan, no tienen que hacer tanto trabajo. Simplemente contactarlo y ellos vienen enseguida. ¿Por qué? Porque esos seres piden algo. Los seres que te dan, te piden, a menos que vengan de la fuente, enviados por la fuente. Entonces, por eso hay que tener algo de conocimiento, ¿vale? Pero todo esto, a la mayoría que estoy contando ahora, a la mayoría no le interesa, porque quiere lo fácil, ¿vale? Y luego, claro, se nos enganchan estos seres y hay que echarlos, y hay que echarlos, porque si no te hacen la vida difícil y te pueden hacer hasta daño. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hacemos cosas sin conocimiento y atraemos a esos seres, porque esos seres no pueden entrar así por la buena. Necesitamos o bien darle permiso, invocarlos, o hacer rituales, o por eso los rituales también hay que tener cuidado con ellos. Porque si no conocemos el ritual y que ha envuelto en todo el ritual, pues podemos también atraer a ciertos seres. Todo. Porque, o sea, todo esto cuenta. O sea, al final lo que necesitamos es conocimiento. Y si no conocemos algo, como ha dicho Era, déjate llevar por tu intuición, pero sobre todo, sube tu vibración, sube tu vibración.
y siente, o sea, estate atento a lo que sientes cuando estás con cierta persona, cuando estás en cierto lugar, cuando estás haciendo algo de estas cosas. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes tranquila? ¿Te sientes segura o no? ¿Vale? Porque tu alma te lo está diciendo.